Buenas tardes, ¿me están escuchando? Sí, ingeniero, sí se escucha. ¿Sí, sí me escuchan? Listo. Bueno, voy a ver cómo está la... No sabría, pero... A ver, hoy día estamos en 13, ¿no? A ver, conteste. Cajilima Robinson. Seguramente no, pero si hay cangrejos que usan calzoncillos. Yogalli Rubén. No me extraña nada en este anime. Presente, ingeniero. Contreras Tania. Contreras Tania. Corte Emanuel Presente. Dojumbe Diego. Presente. Encalada Yahir. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. Gutiérrez Michael. Presente, ingeniero. Murillo Josué. Peralta Fabián. Presente, ingeniero, disculpe, Murillo José. Murillo Josué, ya. Peralta Fabián. Presente, ingeniero. Peralta Fabián. Ramírez Ariel. Sangurima Morales. Presente. Jessica, no. Suárez Carlos. Presente, ingeniero. Tigre Kevin. Presente, ingeniero. Torres Yulisa. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Velecela Daisy. Presente, ingeniero. Vélez Kevin. Presente, ingeniero. Ya. Alguien que ingresó al último. Yo, ingeniero, Ramírez Nicolás. Ramírez Ariel Nicolás. Sí. Ya alguien que no haya sido nombrado. Ingeniero, yo, Contreras. Mike, yo Ya. no sé si estoy en la lista, creo que no, todavía. Michael que Jumbo. Jumbo, no está en la lista. Bueno, es que tengo problemas con la matrícula, pero creo que ya funcionó. ¿Y hasta cuándo ya está matriculado inscrito o no todavía? Sí, nomás que no me agregaban pronto al ley virtual, pero ya mandé un correo y ya me dijeron de que me iban a funcionar. Ahí ya. ¿Alguien más? Contreras Tania. Lo mismo. Y Cajilima Robin. No ha asistido el señor Cajilima a ninguna sesión. Bueno, ya listo. ¿Dónde nos quedamos con ustedes? ¿Se acuerdan? Vimos influencia de la curvatura de la Tierra en la planimetría, creo. Sí. Sí, y estuvimos hablando también de los errores. Errores, ya adelantamos un poquito sobre los errores. Dijimos que en toda medición hay errores, ¿no es cierto? O sea que ninguna medición es exacta. Bueno, revisemos un poquito esto antes de continuar con los errores. Ya, está aquí. Sí, creo que vimos también la presentación de los planos, sí, componentes de un plano topográfico. Sí les indiqué algo, ¿no? De qué era cada uno de los componentes. Ya, entonces, yo les quiero mostrar, sí vimos esta también. Y vimos que aquí faltan algunas cosas, si se acuerdan de este plano. ¿Qué dicen ustedes de este plano? Es una planimetría de aquí de un sector de la ciudad, sí, atrás de la Universidad de la SUAY. Está la Universidad de la SUAY. ¿Sí están observando o no? Sí, sí observan el planito. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, revisemos esta partita de aquí. Sí, para ver. Ahí tenemos la cuadrícula. Fíjense ustedes
Aquí bueno, está en amarillo, pero está indicado el norte aquí está hacia acá. Sí, entonces es importante. Y la cuadrícula está en este sentido. Vamos a ver, fíjense, quiero poner algunas cuadrículas para que lo vean ustedes. Sí. Pero acá está. En amarillo quiere decir no se ve mucho. No, por ahí está. Sí, esta es la cuadrícula, ¿no? Entonces cada una corresponde a unas coordenadas más o menos bajito, para que se vea. Son algunas de las cuadrículas, ¿no? Entonces aquí está indicado las coordenadas. Sí, coordenadas. Entonces el norte está para acá, el este debe estar hacia acá, ¿no es cierto? Este es del este y el norte hacia acá. Sí, entonces las coordenadas van subiendo, aquí los puede observar porque es una fotografía. Si le amplío aparecen los píxeles, ¿sí? Entonces, pues que no les amplío, pero las coordenadas siguen subiendo en este sentido. ¿Ya? Entonces hay que ubicar las coordenadas, la cuadrícula, ¿no es cierto? El norte, fíjense ustedes aquí la escala gráfica, esta es la escala gráfica. Es importante colocar eso, o sea, ¿cuánto vale esta dimensión? Ya, pues esta dimensión vale, no sé, 500 metros, digamos. Entonces yo puedo comparar esta distancia de aquí, ¿no es cierto? Gráficamente mido y veo cómo está esta distancia, ¿no es cierto? Que debe ser la misma, etc. Entonces no solamente colocar acá en el cajetín la escala, en algún lado. Porque esta es la escala numérica, ¿no es cierto? Puedo poner 1,500, por ejemplo, ¿sí? Los metros de plano son 500 metros en la realidad, esta es la escala 1,500, pero la escala gráfica sirve porque se saca copias de esto y se distribuye, ¿no es cierto? Y al sacar copias, la óptica de las copiadoras le distorsiona a los planos. Mientras más copias se saque, se distorsiona. Entonces, la escala gráfica me va a servir para comparar. Yo mido esta distancia, ¿no es cierto?, que está indicado aquí y comparo, ¿no es cierto?, con el dibujo. Yo puedo saber cuánto está distorsionado. Sí, por eso sirve la escala gráfica, es importante colocar. Aquí está simbología, ¿no es cierto?, la simbología. Esos de aquí son árboles, pero este bosque, para mí es un árbol. Entonces aquí dice la misma simbología y es un árbol, ¿sí? Las construcciones serían esta de aquí, por ejemplo. Este rectángulo es una construcción, aquí este otro rectángulo es una construcción, ¿no es cierto? Estas son construcciones. Y hay unas leyendas, ¿no es cierto? Por ahí se dice que es teatro, la facultad de psicología, etcétera, ¿no es cierto? Entonces hay que poner también indicando los nombres si son edificios importantes. Esta es la Avenida de las Américas, ¿no es cierto? La circunvalación sur. Todo esto de aquí se recorre hacia allá, sería hacia el descanso, ¿no es cierto? Sí, ahora sí, hacia acá está el descanso. Esta parte de aquí, este es el río Tomebamba, está hacia acá, el río, no es el río Tomebamba, es el río Yanuncay. Todo al revés, por eso me confundí, río Yanuncay, ¿no es cierto? Entonces, sí, está aguas abajo, es hacia allá, está bien. Entonces son los componentes. Este de aquí es el cajetín, ¿no es cierto? La identificación y el cajetín. Y ese plano, ¿no es cierto?, tal como está, indica la planimetría. Es un plano planimétrico, planimetría. Sí, todo está proyectado como un plano, ¿no es cierto?, como en hoja de papel. No hay alturas de aquí, no se diferencian las alturas. Es como un plano, ¿no es cierto? Entonces, aquí aparentemente la misma altura está aquí y acá. Todo está proyectado
sobre el plano horizontal, por eso se llama planimetría. Tomará en cuenta, y esto lo vamos a estudiar en primera instancia, ¿no es cierto? La planimetría, cómo hacer este tipo de plano. Voy a borrar todo para que se vea allí, ¿sí? Entonces este es un plano planimétrico. Avancemos un poquito para ver acá el mismo plano, ¿sí? Pero ya es un plano taquimétrico, ¿sí? Aquí está indicado la tercera dimensión. Entonces este ya se ve, a diferencia del anterior, el plano taquimétrico. Y la taquimetría, ¿cierto?, estudia la tercera dimensión en el plano. Entonces estas líneas que se ven de aquí, ¿sí? Estas líneas, le voy a marcar una de estas, por ejemplo. Si ven esta línea roja, aquí hay otra línea roja, ¿sí? Hay otra línea roja por acá, ¿sí? Que viene por aquí, continúa por acá y se va por allá. ¿Sí? Estas son curvas de nivel. Y también vamos a estudiar posteriormente, ¿sí? Vamos cómo hacer la taquimetría y representamos el plano taquimétrico a través de las curvas de nivel. Se está representado la tercera dimensión, porque cada curva de nivel tiene una altura o cota. Sí, entonces, curvas de nivel que tiene una altura o cota. Y se llama curvas de nivel porque cada curva tiene una característica especial de tener la misma, ¿sí?, la misma altura. Por ejemplo, esta curva de nivel que le estoy trazando, pues todo esto está a la misma altura. Se va por aquí, se va por acá, ¿sí? Yo puedo leer aquí, está muy chiquito, puedo leer la altura. Pongamos 2530, por ejemplo. Sé que todos estos puntos de aquí están a la altura de 2530, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, este es el plano taquimétrico, está emplazado. La planimetría más la altimetría, el plano taquimétrico, ¿sí? Entonces, eso creo que vimos, la influencia de la curva. Preguntas hasta aquí. Preguntas sobre estos planos. Planimetría, taquimetría. ¿Sí? Yo les pregunto a alguien, Jessica Sangurima, ¿cuál es la diferencia entre la planimetría y la taquimetría? La taquimetría está presente en las curvas de nivel. Representa la tercera dimensión, las curvas de nivel, y en la planimetría. En la planimetría no. Solo está proyectado todo a un solo nivel, ¿no es cierto? Es la proyección en el plano horizontal. Sí, entonces hagamos en vertical, haciendo un corte para que se explique mejor, ¿no es cierto? La Tierra no es regular, sino irregular, pues así. Y si yo trazo aquí una línea, por ejemplo, la línea horizontal, ya sabemos cuál es la línea horizontal. Esta es la línea horizontal, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuál era la línea horizontal? La definición de línea horizontal o plano horizontal. Es una línea, pero puede ser el plano también, ¿no es cierto? Línea horizontal, ¿cuál es? Se gira encalada. Es la que está perpendicular a la línea vertical, a la línea de gravedad. Línea de la gravedad, ¿cierto? Línea horizontal, entonces es perpendicular a la línea de la gravedad. Eso es importante acordarse, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a trazar la línea de la gravedad, ¿sí? Es fácil representar la línea de la gravedad con una plomada, ¿no es cierto? Es un instrumento sencillo que era una cuerdita y un peso. Entonces, si este es la línea de la gravedad, este sería la línea vertical
¿no es cierto?, materializado ya con esa cuerdita que es la plomada. Y ese ángulo, ¿cuánto forma? 90 grados, ¿no es cierto? Entonces la línea horizontal es perpendicular a la línea de la gravedad. Ahora, ¿qué representa el plano, el planimétrico? Todo lo que esté, todos los accidentes, y aquí puede haber construcciones inclusive, ¿no es cierto?, edificios sobre esto, ¿sí?, de cualquier tipo. Entonces yo le voy a proyectar eso, proyecto, ¿no es cierto?, todo así, proyecto esta, sí, todo se va a ir proyectando sobre esa línea horizontal. Aquí pongámosle un elemento grande así, ¿ya? Todo esto, todo este elemento que está aquí, un muro, una pared, etc., ¿no es cierto? Yo voy a representarle en el plano, entonces tengo que proyectarle este punto y este punto, ¿cierto?, sobre esa línea, ¿ya? ¿Está bien? Entonces se llama planimetría, todo lo que está proyectado sobre la línea horizontal. Si es un terreno inclinado, ¿cierto?, un terreno, yo tengo el punto A, digamos que sean los límites de la propiedad, y el punto B, pues sería la longitud de ese terreno. Carlos Suárez, ¿cuál sería la longitud de ese terreno? Mi pregunta. Sería la distancia B representada con la línea. Ya, pero ¿qué distancia B? Porque puedo medir inclinada siguiendo la distancia horizontal. Horizontal, es simple, la distancia horizontal. Entonces, ¿cuál es la dimensión de ese terreno? ¿No es cierto? Va a ponerle como otro color. Entonces, aquí, yo proyecto aquí la línea vertical y proyecto acá la línea vertical, ¿no es cierto? No está tan vertical, pero bueno, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la distancia de la propiedad? En este caso, es de esta longitud, ¿no es cierto? Sería la longitud horizontal. Esta sería la distancia de la propiedad. No es esta medida, ¿no es cierto?, en la configuración del terreno. Esta sería la distancia horizontal. Entonces, cuando alguien va a comprar, ¿no es cierto?, va a vender, tiene que proyectar las dimensiones del terreno sobre el plano. ¿Sí? No sobre, siguiendo la configuración de la Tierra, sino sobre la horizontal. ¿Está bien eso? Listo. Por eso me estoy gastando unos minutitos más para ir revisando eso. Entonces, este es el plano taquimétrico. Aprenderemos a hacer este tipo de planos después. Ya vimos aquí la influencia de la curvatura de la Tierra, ¿no es cierto? En la planimetría, ¿cuál era la distancia? En la planimetría, ¿no es cierto? Esa es la línea horizontal, que sería esta de aquí. Para que el error sea significativo, ¿no es cierto? ¿Cuánto era? O esta distancia que sacamos, todo esto. Que multiplicamos por 2, ¿no es cierto? Entonces, en la topografía estamos considerando con distancias menores, ¿no es cierto?, aproximadamente, porque estamos haciendo un cálculo muy rápido, a distancias aproximadamente menores a los 10 kilómetros, ¿no es cierto? Más de eso, entonces empieza a agrandarse los errores. Aquí ya tenemos un límite para la topografía, ¿sí? 10 kilómetros. Si se acuerdan de esos cálculos que hicimos. Ahora mi pregunta, ¿cuál es la influencia de la Tierra en la altimetría? ¿Cuál sería el error en la altimetría? Fíjense que si una persona está en ese punto, cambiamos de color aquí, ese punto, ¿no es cierto?, y lanza la tangente a ese punto, esta es la tangente. Mientras que la curvatura de la Tierra sigue ¿cuál? Sigue esta de acá, este es
Esta sería la curvatura de la Tierra en ese pedacito, ¿sí? Entonces la altura de ese punto sería la altura igual acá, ¿no es cierto? Considerando L, y ese también que sea R, considerando el radio de la Tierra. ¿Se acuerdan cuánto era el radio de la Tierra? El radio de la Tierra era aproximadamente, ¿a cuánto? 6.370. 6.070 kilómetros, ¿no es cierto? 6.370. Aproximadamente, porque no es una elipse, ¿no es cierto? No es una esfera. Entonces va a haber radio mayor y radio menor, bueno, pero aproximadamente es eso, para efectos de un cálculo rápido, ¿cierto? Entonces el error en el vertical ahora va a ser este va a ser el error que se produce, ¿sí o no? Porque en vez de medir la altura aquí en el punto B, estamos midiendo al punto ¿cuánto? B', ¿no es cierto? Entonces el error, ¿cuánto es el error para que sea significativo? Entonces podemos calcular, igual que lo hicimos en la planimetría. Regresemos a la planimetría para hacer de acuerdo. Esta era, ¿no es cierto? Esta era la diferencia en que en la planimetría, ¿no es cierto? La diferencia de esta está muy torcido. Esta sería la longitud real, ¿no es cierto? Este sería el arco. Mientras que la longitud que se mide sería esta de acá, sobre la horizontal, ¿no es cierto? Entonces, para que empiece a ser significativo ese error, era aproximadamente ¿cuánto? 10 kilómetros. Ahora, ¿cuánto es esa longitud para que el error empiece a ser significativo? Entonces tenemos que calcular este error que se produce, ¿no es cierto? Porque si estoy aquí a una altura, esto va a ser diferente, ¿no es cierto? El punto B', mientras que el punto B va a tener la misma altura. Vamos a ver de allá. Aquí está en este ejercicio para que hagan ustedes. Este es el error. Encontré la distancia, entonces esta distancia, para que se empiece a notar el error vertical. Este sería el error vertical, ¿ya? Ya. Bueno, yo creo que con eso terminamos haciendo este breve resumen. Preguntas hasta aquí. No hay preguntas. Listo. Entonces vamos ahora a los errores. Vamos a descubrir esto. Entonces, ahí. Tomamos el menú abajo. Ya. Entonces ahora vamos a ver los errores. ¿Cuál es la definición de error? Voy a poner aquí la palabra mediciones. Entonces, toda medición, y las mediciones tienen errores, ¿no es cierto? Las mediciones tienen errores. Entonces, toda medición, pues son las mediciones que hacemos. Toda medición, sea de longitudes o ángulos, ¿no es cierto? Todas mediciones, longitudes o ángulos tienen errores. En toda medición no es exacta, ¿no es cierto? No es exacta.
Esto tenemos que acordarnos de esta palabrita, no es exacto. Por lo tanto, la conclusión, ¿sí? El valor verdadero, el valor, ¿cierto? Verdadero de una medición, quiera que sea, no es exacta y va a contener errores. Entonces, entendiéndose como errores, ¿qué cosa? ¿Cuál sería la definición de error? ¿Quién me dice? Manuel Corte. ¿Cuál sería entonces la definición de error? Yo creo que son las variaciones entre las medidas. Variaciones medidas. Pero variación es muy amplio. ¿Cuál sería mejor? Para decir más. La diferencia entre el valor medido y el valor real. Ya, y el valor. Entonces, error es una definición matemática. Dice diferencia, ¿no es cierto? Diferencia entre el valor real, ¿no es cierto? El valor verdadero que no conocemos, diferencia entre el valor verdadero y el valor medido. O sea que el error es igual al valor que ponga. Esto ya puesto en fórmula, ¿no es cierto? Sería el valor verdadero menos el valor medido. Entonces, esta es la definición matemática. Pero ¿qué es lo que sucede en la realidad? ¿Podemos conocer el valor verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Ingeniero, disculpe, estaba proyectando algo. ¿Sí? O el Word. ¿No? El Paint. ¿Sí no lo estoy compartiendo? A mí no se me... Ahí. No que me dé pantalla. Sí, ahí sí. Ya, te repito rápidamente. El error, diferencia entre valor verdadero y valor medido, ¿no es cierto? Las mediciones. Toda medición tiene errores, ¿sí? Longitudes o ángulos. Esto vamos a medir, ¿no es cierto? Longitudes o ángulos, sean medidas lineales o medidas angulares. Medidas lineales y medidas angulares. ¿Sí? Aquí, si queremos medir este arco, por ejemplo, digo mediciones lineales o angulares, ¿cómo podemos medir esta? ¿Quién me dice? Kevin Vélez. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo medimos la longitud de este arco? Entre el arco A y B, ¿cómo medir? Si digo yo que las mediciones pueden ser, hacemos lineales, ¿no es cierto? Y angulares. Eso yo puedo medir por los instrumentos. Entonces, ¿cómo puedo medir este arco? Tal vez con un ángulo en el que del círculo que está formado. No, es un arco. O sea, no sé si esto es un arco circular o de qué tipo. Es un arco, es una línea. Yo puedo poner un ejemplo más general así. ¿Cuánto vale esa longitud entre A y B? ¿Ya? ¿Cómo haría? Partiendo de eso, ¿cierto? Puede ser medidas lineales y angulares. Josué Murillo, dígame, ¿cómo podría medir esa longitud?
No le escucho. No le veo bien, señor Stench. ¿Se ve una curva aquí? La curva que le puse a B. Si lo observa esta, digo, ¿cómo puedo medir esa longitud? Medir, no calcular, medir. Podría ser con un medidor de pasos tal vez y obtendríamos, sí, obtendríamos una medida un poco inexacta. Ya. ¿Por qué no con un flexómetro? Se dice con una cinta métrica. Dejamos con flexo. ¿Sí? Yo puedo medir una longitud aquí y eso dividiendo en segmentos. ¿Cuántos segmentos? Y medir estas longitudes. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Solución o no solución? ¿Qué alguien me dice? Un medidor de pasos. ¿Qué les parece esto? Un flexómetro. Y sumo, ¿no es cierto? He medido la longitud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sumo cada una de las longitudes y tendré la longitud total. Entonces he tenido que dividir en partes, ¿cierto? De acuerdo a la presión. Pero ¿qué pasa si esa longitud AB mismo, ponemos que es la misma? Ahí ve, yo divido así, digamos en 3 partes. ¿Qué sucede? Y mido el tramo 1, mido el tramo 2 y mido el tramo 3. ¿Qué pasó con la medida de la izquierda y la medida de la derecha? La de la derecha tendrá más errores que la de la izquierda. Más error se ve aquí, ¿no es cierto? O sea, estoy aquí midiendo la cuerda. Entonces aquí, si mido esto así, a ver, si mido entre A y B así, ¿no es cierto? Es diferente de medir la cuerda, ¿no es cierto? El arco, ¿sí? Mido la cuerda, mido el arco, es diferente. Entonces tendrá más error. Pero ¿qué pasa si a esta le divido en partitas más pequeñas? ¿Qué sucede con cada partecita? Disminuye el error, ¿no es cierto? Entonces estoy aproximando la cuerda al arco, ¿sí o no? Estoy aproximando. Aquí no, esa distancia es enorme, ¿sí? Aquí el lado izquierdo de la figura, de la primera figura, ¿no es cierto? He dividido en varias partes 10 tramitos y voy midiendo cada uno y voy sumando y tengo la longitud, ¿sí? Entonces, la aproximación en cuántas partes de esto va a depender de qué, de la precisión de las mediciones, del error que voy a meter al hacer esa medición. Entonces, aquí también hay un valor verdadero que no conozco, que es la longitud real de la cuerda, ¿no es cierto? Y el valor medido, la diferencia de los dos va a ser el error, solo que aquí va a ser un error muy grande y aquí un error más pequeñito. Para llegar a qué? A definir la equivocación. Entonces, ¿qué será la equivocación? Un error muy grande. Ya son errores grandes, ¿cierto? Son errores grandes en las mediciones. Y esto se acorta a través de ¿qué? De la precisión, ¿no es cierto? De la precisión. Entonces, si yo les digo que al medir
a medir, ¿no es cierto? Cualquier cosa. Creo que el error máximo en las mediciones, o poner un ejemplo, que el error máximo sea igual, digamos, de 10 centímetros. Si el error máximo en una medición sea 10 centímetros. Si yo voy al plano y veo mis mediciones y digo que el error he cometido ha sido de 18 centímetros. ¿Esa qué es? ¿Equivocación o no? Voy a poner el ejemplo 1. El ejemplo 2, digamos que en el error he cometido 9.9 centímetros. En el 3 he cometido 10.5 centímetros. En la medición 4 he cometido 11 centímetros. Entonces, dígame, en la medición 1, ¿sí está bien o mal? Acuérdense de esas mediciones, de las 4 mediciones son equivocaciones. Les voy a medir. ¿Sí? La medida 1, ¿es error o equivocación? Equivocación. Equivocación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es mayor al error máximo. Sí, voy a poner otro ejemplo. Sí, en la segunda, dice 9.9 centímetros. ¿Es equivocación? No, no sería. No, no se está bien. Y en la tercera, 10.5, ¿qué es? ¿Equivocación? ¿O no es equivocación? Yo creo que no. ¿Por qué crees que no es equivocación? Sí sería una equivocación. Es una equivocación. ¿Por qué? Porque está excediendo el error máximo permitido. Correcto, está excediendo el error máximo permitido. Está cercanito, pero excede. ¿No es cierto? Es equivocación. ¿Por qué? Porque puse el error máximo, ¿no es cierto? Y excedió. Me sé un poquito. Y esta también es equivocación, ¿cierto? Voy a poner en una medición de alta precisión. Dicen que el error máximo sea igual a, digamos, 3 milímetros. 3 milímetros. Y en la medición que se ha realizado, en la primera medición, el error medido ha sido de 4 milímetros. En la segunda medición, 2 milímetros, ¿no? En la tercera medición, el error es de 3.5 milímetros. En la cuarta medición, el error es de 2.8 milímetros. Sí, dígame cuáles son equivocaciones y cuáles estarían mal. La primera. Equivocación. Daisy Belecena, ¿qué me dice? Una equivocación por lo que sobrepasa el error máximo. Exacto, sobrepasa, ¿no es cierto? Y en la segunda, usted Error. dijo, Esa sí estaría bien. y Está la dentro. tercera, Esta es una equivocación. equivocación, y en la Y cuarta, Eso sí estaría bien también. también, ¿no es cierto? Dije, esta, a pesar que es 4 milímetros, 2, ¿cuál es? Sí, 4 milímetros, ¿no es cierto? Es pequeñito el error, pero el error máximo, ¿no es cierto?, es de 3 milímetros, sobrepase, está mal, es una equivocación. O sea, completamos esto de aquí, son errores grandes de las mediciones, pero comparado con algo, ¿no es cierto? O sea, con un error máximo. Esto me dice bastante. Pues 4 milímetros, aquí todavía digo que está bien, 9.9 centímetros, está bien.
¿Por qué? Porque no excedió el error máximo permitido. Mientras que aquí 3.5 es una equivocación, excedió ya el límite. Sí, es una equivocación. Entonces, son grandes errores las mediciones, pero comparado con ¿qué? Con las tolerancias, ¿sí? ¿Listo? Entonces, con esa aclaración, creo que continuamos. Entonces, el error. Tenemos todos los errores. Entonces ahora, ¿quiénes producen esos errores y los tipos de errores? Entonces vamos a estudiar los tipos de errores y las causas de errores. Y las causas de esos errores. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Alguien puede dar un ejemplo de un tipo de error? El instrumental. Tipos. Por temperatura. Ya, esos serían ¿qué? ¿Tipos o causas? ¿Qué decir? ¿Tipos o causas? Tipos. Tipos. Tipos, bueno. Tipos. Empecemos mejor por causas de los errores. Causas, ¿qué quiere decir? Que quién es el que produce ese error, ¿no es cierto? Compartamos con este mismo. Causas. Vamos a ver causas. ¿Quiénes producen? ¿Quiénes producirán? Díganme ustedes. Personal encargado de tomar las mediciones. El personal, o sea, las personas, personales. El personal. ¿Sí? Causas de los errores personales. ¿Qué más? ¿Qué más? El instrumento, ¿no es cierto? Si en toda medición no es exacta, siempre va a haber un margen de error. ¿Sí? Entonces, el instrumento también puede producir un error. El instrumento. Son los errores instrumentales, ¿no es cierto? Esto es debido a que a la aproximación o la precisión del equipo. Aproximación, pongamos, del equipo, ¿no es cierto? ¿Y qué más sería una causa del error? Error al anotar o registrar los datos. Bueno, estos son los personales. Entonces, estamos viendo dentro de esto los personales qué errores pueden producirse. La persona, ¿no es cierto? Sino algún otro tipo de causa del error. ¿Qué dicen ustedes? Clima, sobre no sé. el clima, el medio ambiente, o sea, todo, medio ambiente. Entonces, si vamos con ejemplos personales. Las personas, ¿no es cierto? Alguien me decía aquí, al anotar, eso, pues personal. ¿Quién produjo ese error? Al anotar. La persona que estaba anotando, ¿no es cierto? No produjo el esfero o el cuaderno, sino la persona. ¿Sí? Hay ocasiones, ¿no es cierto? Yo tengo que medir este terreno entre el punto A y B. ¿Sí? Entonces aquí coloco, se llama un jalón, que son estos bastoncitos que se coloca aquí para poder medir, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí tendría yo que lanzar la línea horizontal. Esta sería la medida, ¿no es cierto? Entre A y B, la distancia. ¿Por qué pasa si yo mido así? ¿Qué estaría? ¿Qué me dicen ustedes? Si yo mido esta distancia aquí desde A' hasta B', ¿no es cierto? ¿Está bien o está mal? Mal. Mal, pues tendría que medir sobre esta, ¿no es cierto? Sobre la horizontal. Si es horizontal, aquí forma ¿cuánto? 90 grados, aquí forma 90 grados. ¿Sí? Entonces, fijen esta distancia, la A'B' es mayor que la distancia AB, ¿no es cierto? Entonces la distancia A'B' va a ser mayor que la distancia AB, porque no estoy midiendo sobre la
horizontal. Entonces, un tipo de error personal, se llama falta de ¿qué? De horizontalidad, ¿no es cierto? Tengo que corregir este efecto. Ya vamos a ver después al hacer mediciones con cinta o flexómetro. Error personal. ¿Qué más? Puede ser que ahora, ¿qué les parece si este jalón les pongo así? Estoy exagerando. Y el otro está bien vertical. Pongamos que abrimos de otro colorcito para que se vea. Es mejor que se vea. Mido así. ¿Está bien? Vamos a medir la distancia A2, ¿no es cierto? Desde este punto hasta acá. Hasta B segunda. Entonces, A segunda, B segunda es diferente de ¿qué? De la distancia AB, ¿no es cierto? Estaría mal, un error. Claro que si este ángulo está muy inclinado, empieza a ser muy grande, ¿qué pasa? Ya se vuelve ¿qué? Equivocación, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? Ya se vuelve equivocación. Un error así, un poco está muy exagerado, pero ya, fíjense ustedes. O puede estar hacia acá también inclinado así, no sé si lo pongo ahí, el otro. No se sabe para qué lado. Entonces, para corregir este error, ¿qué puedo hacer? La falta de verticalidad, ¿no es cierto? Para que este ángulo sea de 90 grados. ¿Qué puedo hacer? Ubícales bien. Podría que voy a hacer este pedacito, ¿no es cierto? En el terreno, que en el punto A. Y a ver, tengo aquí el jalón que tiene que estar vertical, ¿no es cierto? Pues no está vertical si no le pongo así inclinadito. ¿Y cómo puedo comprobar la verticalidad? Una forma es colocar aquí una plomada, ¿no es cierto? Coloco aquí la plomada y veo que esto está yendo por acá, ahí. Aquí está el pesito y la plomada está así. Entonces, ¿qué pasa? Le voy corrigiendo, ¿no es cierto? Está así, entonces voy corrigiendo, que voy coincidiendo y ahí coincidieron. Entonces, la plomada, el eje de la plomada va a coincidir aquí con el jalón, ¿no es cierto? Si coinciden los dos, entonces está vertical. ¿Qué más puedo hacer? Puedo colocar un nivelito aquí, un nivelito esférico, ¿sí? ¿Ya? Y también comprobar si esto está vertical o no. Entonces hay formas de ir corrigiendo o disminuir este error. ¿Sí ven? Con instrumentos muy sencillos, ¿no es cierto? Este, por ejemplo, de A' a B', ¿cómo puedo corregir? ¿Quién me dice? Chillo Galli, Rubén. Sí, ingeniero. ¿Cómo puedo corregir esta medición de A', B'? Esta que estoy señalando así. Está inclinada así. ¿Cómo puedo corregir? Podría ser igualmente con un nivel. Un nivel. ¿Dónde coloco el nivel? Puedo colocar el nivel aquí, ¿no es cierto? Nivelito. Eso que utilizan los albañiles. Que tiene aquí una burbujita, ¿no es cierto? Y el nivelito aquí va a estar desplazado. Entonces voy esto subiendo. Voy haciendo lo siguiente. ¿Sí? Ahí, esto. Voy subiendo. Entonces la burbujita se desplaza. ¿Ya? Entonces sería horizontal. Pongo aquí el nivel
y veo que ahora sí la burbujita está completamente centrada. ¿Qué pasa si no tengo este nivel? ¿Cómo puedo hacer? Y tengo que medir lo mismo entre A y B. Porque hay soluciones diferentes, por eso lo estoy poniendo otro ejemplo. Tal vez se podría verificar que el ángulo es de 90 grados y que los bastones están, digamos, son paralelos a la línea de vertical o de plomada. Ya, supongamos entonces que está vertical. El otro bastoncito también está vertical. Y voy a medir desde aquí. O sea, ya está descartado un error que ya les indiqué anteriormente, que es este. Sí, ya está vertical. Entonces ahora, ¿cómo puedo hacer que esté midiendo ya, no así inclinado, sino en la horizontal, o sea, allí? ¿Qué dicen ustedes? Creo que se van a hacer con una manguera también, con agua. Con una manguera. La manguera estamos haciendo con qué? Igual que el nivel. Este es un nivel este es un nivel de albañil, también puede ser con una manguerita, ya les voy a indicar por qué, ¿cierto? Yo le pongo aquí, va, vamos al dibujito, pero son soluciones simples, ¿no es cierto? Y que lo hace, y es súper preciso, no instrumentos láser ni nada. Si yo quiero, aquí señalo un puntito, ¿no es cierto? Alguien me dijo una manguera, bien, señalo un puntito aquí, y tengo la manguera aquí, ¿no es cierto? Que esté enrollada, como sea, y voy acá, ¿sí? Entonces veo que el nivel del agua esté aquí, al mismo nivel acá, y este sería el otro punto, ¿no es cierto? Y esto es línea horizontal. De eso cuando estudié en la hidráulica, ¿por qué puedo hacer eso? Porque en el tubo, ¿cierto? En la manguera, la resistencia, las pérdidas de carga son despreciables en longitudes pequeñas, y prácticamente la altura piezométrica que se llama es la misma. Entonces voy a marcar este punto A y el punto B horizontal. ¿Sí? O sea, es despreciable el error que se produce. Es con instrumentos. ¿Qué pasa si no tengo ningún instrumento? Ahora, ya tengo el jalón en el punto A, tengo el jalón en el punto B, he puesto vertical, como sea, con algún método aquí está puesto vertical, y como chequeo que sea horizontal, ya no tengo más instrumentos. ¿Cómo hago? ¿Cómo se idearían ustedes? ¿Idea o no idea? Carlos Suárez. ¿Qué dice? Yo creo que nos ha abandonado el señor Suárez. No, estoy No, ya, entonces pensando. está pensando. De forma geométrica, ¿cómo haría? No tengo nivel, no tengo mangueras, ¿cómo hago? Hasta ahora hago esto, ¿verdad? ¿Qué pasa allí? Esa distancia. ¿Qué pasa si voy bajando? Y sigo bajando. ¿Sí? La horizontal va a ser la menor. Correcto, ¿no es cierto? Vea. Entonces hago esto nada más. Estoy utilizando un principio geométrico, ¿no es cierto? De Pitágoras. Sí, entonces veo que la longitud sea la menor y ahí está. Eso es todo. Entonces tengo la medida, la línea horizontal y mido allí. Entonces hagamos la geometría, ¿no es cierto? Tengo esta la línea horizontal y al comienzo estoy midiendo esta. ¿Sí? Entonces si pongo el triángulo aquí, ¿qué estoy diciendo? Que la hipotenusa es mayor que el cateto, ¿no es cierto? Entonces trazo otra hipotenusa y así puedo ir trazando tantas, ¿no es cierto? Ya. Hasta que, ¿sí?
la hipotenusa es igual al cateto. Entonces va a coincidir. Entonces hay algunas soluciones, fíjense que no, la solución no es única, sino tengo que hacer siempre que las mediciones tengan el menor error posible. Preguntas. Entonces, el error del instrumento, ¿no es cierto? Siempre hay que chequear. Estas son las personas. Fíjense que es fácil ir corrigiendo con estos pequeños ejemplos, con estos principios geométricos, principios, esta de acá de la manguera, que es principio hidráulico, lo mismo principio geométrico, ¿no es cierto? Puedo ir corrigiendo para hacer la medición que sea la más precisa. O sea, siempre es el menor error posible. ¿Ya? Y los instrumentos, ¿qué me dice? Un ejemplo. Partamos de lo siguiente. Un instrumento algunas veces podrá medir bien y otras veces mal. Sí. ¿Qué me dicen ustedes? Sí, cuando ya está dañado un instrumento comienza a medir siempre mal. Siempre, pero no unas. Yo les dije, un instrumento podrá medir unas veces bien y otras veces mal. No, no es cierto. Entonces, ¿mide bien o mide mal? Sí. Entonces, el instrumento tengo que chequearle y que esté en buenas condiciones de medición, ¿sí? Entonces, con eso, si está en buenas condiciones, todas las medidas que haga van a salir correctas. Si el instrumento está mal calibrado o está dañado, ¿qué sucede? Que siempre va a hacer las medidas mal. No es que unas veces va a ser bien y otras medidas mal. Entonces, basándose en ese principio, los instrumentos, hay algunos que son muy sensibles, son muy delicados, son susceptibles a los golpes, a vibraciones bruscas, pueden descorregirse o dañarse. ¿Sí? Entonces, el instrumento primero tiene que estar chequeado, ¿no es cierto? Que esté en buenas condiciones para medir. Y que esté en buenas condiciones para medir significa que esté apto, ¿no es cierto? ¿Y cómo determino eso? Haciendo pruebas. Una cinta, ¿cómo puede dañarse? Una cinta métrica, un flexómetro, ¿cómo puede dañarse? ¿Qué me dicen ustedes? Los números no son visibles. Si se les tira. Si se les tira demasiado, se deforma. No sé si vieron resistencia de materiales ustedes. ¿Ya vieron resistencia de materiales? No, ingeniero. No, bueno, les voy a explicar. Hay una curva que se llama deformación. Pongo deformación y aquí pongo la tensión. Entonces empiezo a alargar, ¿no es cierto? Esa cinta. Si es metálica, voy a tener que hacer más esfuerzo al alargar. Pero ¿qué pasa si es de PVC, o de plástico o de nylon? ¿Sí? Entonces, empiezo a jalar y ¿qué? Se deforma, ¿no es cierto? Si hago una curva, un ensayo esfuerzo deformación, el efecto va a ser este. Y después de esto va a ser este. Y si jalo mucho, se baja y se rompe. ¿Sí o no? Entonces hay un límite que yo puedo estirar. Este de aquí. Si tengo que trabajar siempre en este campo. Se llama el campo elástico. ¿Sí? Este se llama el campo plástico. Y aquí ya es rotura. Haciendo, ¿cierto? Empiezo a estirar, ¿sí? ¿Qué significa hasta aquí en el campo elástico, perdón? Significa que si yo estiro, ¿no es cierto? Hago la medición y le suelto, eso regresa a su estado normal. No se produce deformaciones permanentes. Entonces aquí
Las deformaciones regresan ¿a qué? A cero. ¿Sí? Cuando deja de estar sometido a la tensión. ¿Sí? En cualquier punto, ¿no es cierto? Estiro, ¿sí? Y regresa a su estado inicial. ¿Qué pasa en el campo plástico? Que las deformaciones ya son permanentes. Le estiré, pongamos un resorte, ¿no es cierto? Un muelle, un resorte, le estiran, le sueltan, dejan de ejercer la fuerza y regresa a su punto inicial, ¿no es cierto? Pongo aquí un resorte y le estiro. Si estiro hasta este punto, supongamos que estiro hasta este punto, ¿ya? Suelto, dejaré un poquito, suelto y regresa a su punto inicial. Este es el ejemplo más simple, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si estiro y ya el inicial estaba aquí? Dejo de ejercer esta fuerza y ya quedó con esta deformación. Está midiendo ¿qué? Si yo le jalo y le deformo, estaré midiendo en más o en menos. ¿Qué me dicen ustedes? Más. Más. No, porque estaría midiendo en menos longitud, porque le estiré. Digamos el flexómetro, cojan ustedes de aquí, ¿no es cierto? El flexómetro, marquemos una distancia. Marquemos de aquí en 0, 1 metro. ¿Sí? Le estiro. ¿El metro en dónde va a estar? Vamos acá. Se estiró esta parte. Acá vino la marquita de 1 metro. Pero yo estoy midiendo desde este punto a este punto, del punto A a B. Estoy midiendo en más o en menos. ¿Sí se entiende o no? No. Repetimos el ejemplo. Sí, ingeniero, por favor. Ya, les decía, ¿cierto? A ver, pongamos el ejemplo. Entonces tengo que medir entre el punto A y el punto B. Supongamos que de aquí a acá hay 1 metro. Yo cojo así normalmente, aquí está el 0 y aquí está 1. Pero ahora estiro. Pongo aquí una tensión y le estiro. Entonces, al estirar, si le estiro mucho, ¿qué pasa? La marca del metro va a venir más acá, ¿no es cierto? El 1. Pero la marca de donde tengo que medir del punto A al punto B no se va a mover. ¿Sí o no? Pero sí el flexómetro, la cinta se dio. El 0 tampoco se movió. Entonces, ¿qué estaré midiendo? ¿En más o en menos? Veo más. Y más. Más. En menos, no, en menos. En menos, porque el 1 sigue aquí. Repito de nuevo. Si yo tengo el punto A y el punto B, estos no se van a mover, ¿cierto? Diga el ancho del escritorio, yo quiero mover, yo quiero medir. Esos extremos del escritorio no se mueven, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Pongo la cinta métrica, tengo el flexómetro aquí, y le mido esta distancia, ¿cierto? Normalmente, supongamos que esto mide 1 metro, hasta aquí. Aquí está el 0, y aquí está el 1, normalmente. Se ponen sobre la mesa, les tiran el flexómetro, ¿sí? ¿Ya? Y marca 1 metro, dice 1 metro, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ¿qué pasa si ahora si les tiro yo aquí y le hago una fuerza bien grande? ¿Sí? Con una tensión, el 0 no se mueve, ¿no es cierto? El punto no se mueve. El punto B tampoco se mueve, el ancho del escritorio, la mesa no pasa nada, porque estoy jalando solamente el flexómetro. Si jalo mucho, ¿qué sucede? Que la marca del 1 viene más acá, ¿no es cierto? ¿Está bien? Se desplazó.
¿Cuál se desplazó? El flexómetro, no la marca, el escritorio no se mueve. Entonces, ¿qué estoy midiendo? ¿En más o en menos? En menos. Menos, la medida obtenida va a ser menor, pero la real va a ser 1. No, pero yo estoy midiendo porque el Claro, efecto pero la obtenida va a ser menor. Claro, eso, lo obtenido. Porque el efecto de medir, ¿qué significa medir? Significa comparar con algo, ¿no es cierto? Entonces el flexómetro es un instrumento de comparación de esas medidas, ¿sí? Yo estoy comparando ese instrumento, es decir, estoy comparando la longitud de esa mesa con el instrumento, ¿no es cierto? Si le cojo, le estiro tanto y le mido, ¿qué estoy comparando? La cinta. Porque yo no sé la medida cuánto es, o sea, estoy midiendo en más o en menos. En menos. Menos. En menos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la cinta se extendió, ¿no es cierto? Se alargó la cinta, el escritorio no. Entonces, al alargarse la cinta, ¿qué pasa? Esa medida me da menos, o sea, la longitud medida es menor. Aquí ponemos, por ejemplo, ¿no es cierto? Que la longitud medida va a ser menor que la longitud real, ¿cierto? Decía que la longitud real es 1 metro, o la mejor medida, porque no saber qué es la mejor medida, la real, ¿no es cierto? Es 1 metro, y la longitud forzada, digamos de así, es menor, ¿no es cierto? Porque le estiré. Pero ¿qué pasa si hago un ejemplo al revés? Le bajo la temperatura del flexómetro, o sea, le bajo a menos 20 grados centígrados y mido. ¿Qué estaré midiendo? ¿En más o en menos? En más. Estaré midiendo en más. ¿Por qué? Tiene su explicación física. Después vamos a ver eso, ¿no es cierto? Yo puedo poner todo esto en fórmulas matemáticas. Estoy midiendo en qué, en más, porque se encogió, ¿no es cierto? El efecto de la temperatura hace que se contraigan los elementos. Y al contraerse la cinta, entonces ahora la cinta viene acá. Entonces estaré midiendo en menos, ¿sí? Es decir, estoy midiendo en más. Sí, porque se vino acá, pero tengo siempre que medir al punto B. Entonces estoy midiendo en qué. En más, mayor longitud, ¿no es cierto? Entonces depende, fíjense ustedes, del medio ambiente. Medio ambiente, ¿cierto? Ese instrumento, como el caso del flexómetro, que es un ejemplo sencillo, ha sido susceptible ¿de qué? A la temperatura. Hay otros instrumentos que son sensibles a la presión atmosférica. Entonces depende. Entonces regresemos aquí, ¿no es cierto? Si hago esfuerzos muy grandes, ya estoy en el otro límite plástico con deformaciones permanentes y este instrumento ya se dañó, ya no me sirve, ¿no es cierto? Y peor, ¿no es cierto? El inutilizado al instrumento, si estiro un poquito más, se me rompió. O menos cuando es marca Patito, ¿no es cierto? Es chino, entonces le estiro un poquito más de la cuenta, se rompe y se acabó el instrumento. Sí, entonces hay que ver los rangos y las tolerancias que tiene ese instrumento, ¿no es cierto? Para que haga bien las mediciones. Entonces, como en el ejemplo aquí sencillo de la cinta, que le he estirado mucho, otros instrumentos se pueden estropear. Si les hago caer, por ejemplo, o golpes, entonces se estropea el instrumento y se dañó, ya no me sirve. Entonces esas son las causas de los instrumentos, ¿no es cierto? Personal, instrumentales y ambientales. Pregunta sobre eso. Entonces, si son las causas ambientales, pueden ser por temperatura, humedad, presión atmosférica,
refracción atmosférica, ¿sí? Las variaciones de las medidas al realizar la medición, ¿sí? Variaciones en su longitud de los instrumentos. Mientras que los instrumentales, cuando los errores son pequeñitos, ¿sí? Estas variaciones pequeñas en las mediciones de los instrumentos son debidas ¿a qué? A la fabricación, a las graduaciones, ¿sí? Al desgaste del instrumento. Es normal que el instrumento se vaya desgastando a medida que avance el tiempo, ¿no es cierto? Entonces tiene una vida útil el instrumento también. Entonces, si cumple la vida útil después de eso, entonces es muy posible de que ese instrumento ya deje de prestar la utilidad que tuvo al inicio, ¿no es cierto? Que los errores sean muy grandes y habrá que desechar. Vida útil del instrumento es muy importante ahora que los instrumentos son electrónicos. Entonces los circuitos electrónicos, los componentes electrónicos tienen un menor tiempo de vida útil que las partes mecánicas. Antes los instrumentos ópticos, si tenemos instrumentos en la universidad de hace más de medio siglo, ya quedaron obsoletos nomás por la tecnología, pero si yo mido con esos instrumentos siguen midiendo bien. Si ya están obsoletos, ya están fuera de época, porque ya les ganó la tecnología. Mientras que los electrónicos tienen su vida útil. Un instrumento electrónico de 5 a 10 años ya es la vida útil. ¿Por qué? Porque hay una degradación de los componentes electrónicos, ¿sí?